Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos un invitado que seguramente a mucha gente no le sonará y al que nosotras no conocíamos hasta hace apenas, yo calculo que un mesecito más o menos, que es Gorka Beunza, fotógrafo navarro. Hola Gorka, bienvenido. Eso, Gorka. Y músico, importante. Y músico también. Eso es Le vamos a dar un toque musical también a esta entrevista porque yo creo que merece. Decía que no le conocíamos hasta hace prácticamente un mes y además la forma de conocerle fue curiosa porque yo recibí en el email del blog, además tengo apuntado aquí, el 12 de mayo, un email de Gorka que me decía lo siguiente y me creó mucha curiosidad y me alegro un montón, Gorka, de que me mandases, ya lo diré, ese email. Me decía: hola Leire, me llamo Gorka, soy fotógrafo y acabo de terminar mi segundo fotolibro. Me gustaría enviártelo. Por las cosas que publicas creo que te puede gustar y aunque no sea así, estaré encantado de que haya pasado por tus manos. Me gusta mucho lo que haces y te agradezco todo lo que nos ilustras. Si me das tu dirección, en cuanto me lo envíe Artefacto, que son los responsables de esta maravilla que vamos a ver hoy, a correos que voy. Además lo puso así, me hizo muchísima gracia. Y entonces me picó la curiosidad y yo lo que hice fue entrar en la web de Gorka Beunza. Además, como vi que tenía así como nombre vasco, dije, joder, pues a ver si le voy a conocer así, ¿no? Y no me acuerdo. Y me acuerdo que entré y me llamaron mucho la atención esos bodegones que también veremos en el fotolibro que vamos a hablar hoy. Esa luz, cómo estaba tratada, que recuerda un poco a los cuadros de los grandes clásicos de la pintura. Y entonces yo le escribí a Gorka y le dije: oye Gorka, a mí me ha gustado mucho esto, pero quiero saber más de ese libro, quiero que me lo enseñes un poco más. Y tú me mandaste un PDF con lo que eran unas pruebas de lo que era la edición del libro, ¿no? Más o menos. Creo que era la guía de impresión para ver cómo funciona el libro, ¿no? Eso es. Entonces yo vi ese libro así, que es una forma horrible de ver un libro, pero era la forma de hacerme yo a la idea. Y me enamoré de este libro que tenemos aquí. Yo siempre recuerdo a la gente que también estamos en YouTube. Además lo tengo. Mira qué bonito plano. Porque nos va a las dos. Es así de majo, Gorka. Los ángeles de Gorka hoy. Los ángeles de Gorka. Y Las Pegasos. Las Pegasos. Y es un libro que se llama Pegasoenea y que a mí me gustó mucho por varios motivos. Porque ya a estas alturas la gente ya sabe que yo tengo debilidad por los libros que combinan fotografía y texto porque me parece que es algo muy complicado. Y es un libro además que lo hace de una forma yo creo que muy personal y muy particular y además tiene fotografías preciosas hechas por Gorka en color. En una casa familiar maravillosa, con una historia maravillosa, que es la que cuenta este libro, no solo familiar, sino de la gente que se reúne en esa casa, que se llama Pegasoenea. De ahí el Pegaso de la portada, a ver si consigo que se vea un poco bien. Aquí, y con fotos de archivo también, que también lo que hace también. Y es un compendio de cosas que a mí me enamoró porque me parece que está muy bien hecho. Sí que es verdad, y yo lo dije en el vídeo que hice en Instagram, y hoy hablaremos de eso también, que a mí lo del terciopelo, pero es por cosa mía, de que a mí el terciopelo siempre me ha echado un poco para atrás. La portada, las cubiertas son de terciopelo negro, pero también tiene su razón de ser. Y se justifica muy bien, entonces. Muy bien por la historia. A mí me sacaban un poco del libro por cosas, por percepciones mías que no tienen nada que ver con esta... El otro día una amiga, me acordé de ti, porque una amiga de Málaga recibió el libro, lo abrió encima de la cama y luego se dio cuenta que tenía todos los pelos del gato pegados. Claro. Y le dije, déjalo así, no lo limpies. Sí. Entonces, este libro que además se lee y la historia que cuenta y los capítulos que cuenta, bueno, es un poco la historia que se monta alrededor de esa casa familiar que está abandonada y donde Gorka y algunos amigos se juntan durante 2 años, que pilla la pandemia de por medio. Y es una historia muy especial porque te va contando, te va llevando al pasado sin abandonar el presente. Y yo quería saber sobre todo cómo nace este proyecto, Gorka. ¿Cuándo te planteas tú realmente hacer este libro, contar esta historia? Una cosa que fue ocurriendo una tras otra y fue sin darme cuenta casi. Porque primero está la parte de recopilar la memoria familiar, esa es anterior. Yo empecé con mis tíos y con mi madre a recopilar y lo estaba haciendo de una forma igual no muy
no muy activa. De hecho, me dio pena que se fue muriendo gente. Y los últimos años ya me puse con mi madre más serio y empecé a grabarle. Y de hecho me hice como capítulos, un poco para ver un poco la estructura, que no tenía que ver con esto, iba más relacionado con el contrabando, con mis tíos, cuando se fueron a Guipúzcoa. Y eso estaba por un lado. Entonces luego vino lo de la casa, que fuimos a habitar la casa de forma accidental también, porque primero iba una petición de una amiga de Miren, Iza de Tulsa, de un grupo que conoceréis seguramente. Yo sí he ido a conciertos. Sí, pues, No solo lo conoce. ella me preguntó para grabar un disco en una casona que quería pues, irse un mes entero a grabar el disco ahí. Entonces le pregunté a mi tío, me dijo que sí, pero luego Miren me dijo que le quedaba muy lejos, entonces dije, bueno, pues la utilizamos nosotros. O sea, se me encendió la bombilla ahí. No sé cómo no se me encendió antes, porque yo a esa casa he ido mucho. O sea, antes era de otro tío mío que ya murió, que era el que tenía caballos y vivía ahí, y yo he ido mucho a esa casa. O sea, siempre me atraía y he dormido en esa casa. Pero hasta ese momento no se me ocurrió. Entonces empezamos a habitar la casa entre unos amigos, la empezamos a amueblar y poco a poco íbamos más. Luego empezó la pandemia, fue un refugio y venía gente y a veces nos quedábamos. Yo no vivía fijo, pero sí que era el que más estaba porque, bueno, yo voy mucho más allá y luego en mi trabajo en ese momento tenía libertad y me quedaba a veces una semana entera o 2 semanas. En invierno llegaba a dormir con 2 bolsas de agua caliente, vestido con mantas y echando vaho, porque la única fuente de calor era la cocina económica, pero dormía mejor que en ningún lado. Seguro Me que sí. levantaba de ahí como... De hecho, tenía un colchón que lo tenía en Pamplona y no podía dormir bien en ese colchón porque estaba ya hundido. Me lo llevé allá y dormía como si fuera el mejor colchón de... O sea, algo tienen los espacios que te hacen estar de una manera o de otra. Sí. A mí, mira, Gorka, me resulta una cosa curiosa. No sé si te has fijado en el libro. Bueno, me te has fijado. Yo que sé que a veces hacemos los proyectos y no somos conscientes. Y cuando pasa a manos de otra persona, te das cuenta, ¿no? Bueno, una cosa que me parece súper importante para entender tu libro es que yo creo que este libro no se entiende sin toda esa gente que ha pasado por ahí, porque creo que es un libro cargado de amor, de cariño y de generosidad a toda la gente que ha pasado, habitado y ha formado parte de todo lo que está dentro del libro, más todos los antepasados, ¿no? Los capítulos además se ve que están combinados gente de ahora con gente de después y es muy bonito. Nada más según vas leyendo dices, joder, qué suerte contar con todo ese plantel de gente, porque claro, tampoco es gente cualquiera. O sea, hay ilustradores, hay pintores, hay músicos, hay de todo, ¿no? Es algo que te ayuda a ti también a retroalimentarte, ¿no? Yo me he dado cuenta que solamente hay una foto del exterior de la casa y que sale al final. O sea, estamos todo el rato hablando de Pegasoenea, ¿no? De esa casa que ahora nos explicarás por qué se llama así, ¿no? Pero solamente hay una foto de física del exterior de la casa, porque todo transcurre dentro, con la gente, con esa ventana, con esos bodegones, con esos entornos del río y demás, ¿no? Con todas esas ofelias también que creo que forman parte de ese imaginario. ¿Es eso hecho a conciencia, o sea, el que solamente aparezca una foto al final, o es accidental? Pues al final lo quería poner un poco en contexto, pero como un detalle pequeño, como no darle mucha presencia, porque... Eso es. Además es pequeñita, sí. Sí. Para mí la casa... También busqué fotos antiguas de la casa y no encontré. Esa la hice yo hace muchos años. Para mí la casa era como una burbuja que nos protegía incluso de... O sea, estábamos como aislados ahí. Entonces, para mí esa parte de sentir que los muros nos protegían me gustaba. Es que la casa, yo creo que más que el espacio físico en este libro, la casa es un espacio emocional y eso lo transmite perfectamente tu libro, y además a mí me gusta mucho porque se convierte también en punto de encuentro, como decía Inma, sobre todo de gente que tiene mucho que ver con la creatividad, y se crea un algo muy bonito que para mí encima se viste muy bien con la luz y con las fotografías que tú haces. La casa está en un entorno, para la gente que no sepa, que es muy cerca de la selva de Irati, ¿no? Está en una parte de Navarra, ¿no, Gorka? Sí, en realidad es la selva de Irati porque el Valle de Ezco... Es la selva ya. Sí, lo que pasa es que, a ver, visualmente la gente considera a veces más la selva de Irati
en cuanto acaban los pueblos empieza ya solo la masa forestal. Sí. Pero, está justo a las puertas, digamos, de Orbaiceta, es el último pueblo del valle y luego a partir de ahí son esto Pues bosque. Orbaiceta, que no me salía a mí. Está en frontera, en la Muga, y la fábrica de armas está dentro de Orbaiceta, que es otro barrio, y está muy pegado a la Muga y a la frontera. Es un entorno que tiene unas características muy concretas y yo creo que dotan también a la historia de ese, aparte de ese ambiente especial que creáis vosotros, tú y tus amigos y la gente que se junta ahí, la propia historia de la casa, que está condicionada lógicamente por el lugar en el que está, un lugar donde había, pues eso, se hacía contrabando. Anteriormente también en esa zona abundaban también estas mujeres a las que hemos hablado antes de la entrevista, acusaban de brujas, pero que eran curanderas, parteras, había un poco todo ese ambiente que conocemos los que no hemos vivido esos tiempos a través de historias familiares. También yo recuerdo aquí, yo vivo en un pueblo pequeñito, en un caserío, y yo me acuerdo cuando yo era pequeña, había una señora aquí que solía irme, y Tite tenía vacas, tenía vacas y vendía leche, y entonces venía gente a comprar, y una señora que venía, además es que físicamente yo no me la quito de la cabeza porque tenía un físico muy peculiar y parecía una bruja y tenía cara, un poco los rasgos que asociamos a las brujas, y era ya una señora muy mayor cuando yo era pequeña, ¿eh? Y de hecho a los críos y las crías que estábamos jugando allí, cuando ella venía con sus cantinas a por leche, nos impresionaba mucho porque encima tenía muy mal humor. No era mala persona, pero tenía mucho genio y siempre te echaba la bronca porque estabas con el balón y no sé qué. Y yo viendo esta casa me he acordado un poco de esa señora, porque también hacía lo de las hierbas medicinales, que aquí en euskera le llamamos endabelarrak y tal, y que a esas se les acusaba de brujas, y aquella señora hacía aquello también. Y yo cuando contabas historias también familiares que tienen que ver con esa casa y con ese ambiente tan especial, a mí me traía un poco a la memoria aquello, historias que tú metes, y aquí voy hilando, que es lo mío, en textos que van en el libro. Y yo te quería preguntar, porque me crea mucha curiosidad, ¿en qué momento decides tú también recurrir al texto como parte importante de este libro? Y luego, una vez que decides eso, ¿cómo te planteas el hecho de, bueno, cómo meto yo el texto en este libro, ¿no? Porque siempre puedes decir, bueno, si voy a contar mucho, igual puedo meter hasta un cuadernillo aparte, pero eso te saca del libro. El texto está intercalado en diferentes capítulos dentro del libro, de manera que tú ves las imágenes, las fotografías, y de repente te encuentras con un texto que te vuelve a recolocar como en otro aspecto de esa historia y de esa casa. ¿Cómo te planteas tú el tema de meter texto en Pegaso NA? Pues después de que terminó lo de la casa, ¿no? El proceso de la casa, y pasaron unos meses, claro, el proyecto no se me había ocurrido. Yo no en ningún momento pensé en hacer un proyecto cuando estaba en la casa esos años. Hacía fotos como hago habitualmente y las disfrutaba, pero no pensaba en hacer ningún proyecto. Llegó el final y meses después, como una especie de homenaje a la casa y a todo lo que habíamos vivido y un poco el duelo a todo ese tiempo, empecé a hacer en Instagram pues unos posts. Dije, voy a hacerlo. Además, casi como una venganza poética. Empecé a hacer capítulos con la limitación que da el texto de Instagram y condensando un poco. Es que no me acuerdo ni cómo empezó, porque me salió de una forma tan natural y tan como si estuviera escondido, y empecé a hacer los capítulos, vi la reacción de la gente, que a la gente le gustaba las historias y tal, y me calenté más y hice 15 capítulos. Y los 15 capítulos que hice son los que han ido en el libro. O sea, es que es como si hubiera salido de una forma tan... Pues es que, de hecho, la primera publicación de tu Instagram, que yo estaba bicheando, es precisamente una de las primeras fotos. Capítulo 1, el principio y tal, y 23 de junio del 2019, ¿no? O sea, justo empiezas... Es curioso... del 20... No, espera, del 22. No, 6 de septiembre del 6 de septiembre del 22. Sí, eso es. Y la primera publicación, efectivamente, es capítulo 1, no sé qué, con la foto de la cocina y esa famosa ventana, ¿no? Sí. Esa publicación la he dejado, las demás las he archivado porque estaban todos los capítulos en Instagram. Para que compren el libro, ¿eh? Sí, sobre todo porque, claro, son muy diferentes los capítulos que hice en Instagram de los del libro. Sí. Bueno, también es diferente el soporte, pero ¿no? Está muy bien escrito, ¿eh? O sea, te quiero decir que, o sea, a mí yo he leído los textos y la verdad es que los lees muy a gusto. Yo la única pega que te puse en el famoso post que te hice fue que, o sea, yo ahí tengo una pequeña lucha,
porque me encanta leer esos textos. De hecho, ayer me leí otra vez todo el libro porque quería tenerlo fresco para hoy. Y me encanta y digo, joder, lo que me da pena es que estéticamente, que es lo que yo decía, claro, en un libro de fotografía estéticamente el texto también te tiene que atraer. Y son textos que son largos, con letra pequeñita. Parezco una señora mayor, pero sí. Iba a decir yo, a mí lo de la letra me lo dijo. Me encanta, tía, me flipa el libro. O sea, hacía tiempo que no me emocionaba tanto. Qué fotos, qué no sé qué. Pero el texto, tía, la letra un poco pequeña. Y digo, me da rabia porque los textos son buenos, porque si fueran malos diría, bueno, pues quítalos y ya está. O sea, se quitan y ya está. Pero es que yo el texto, claro, yo diría, hombre, estéticamente sí que es verdad que tú vas ahí, y sobre todo hay alguna que es bastante largo, y la reacción, yo me fijé en mi reacción física. Cuando pasaba la imagen y llegué a uno que era así, y yo hice así para atrás. O sea, porque en ese sentido, físicamente te saca un poco del libro. Por eso hemos dicho que los fotolibros, los textos también estéticamente te tienen que atraer. Y claro, yo decía, pues yo. Luego empiezas a pensar, ¿y esto cómo lo haría yo? ¿No? Diría, hombre, pues igual se podrían acortar un poco para que pudieran ir un poco. Para que no echaran así patas. Pero es que no te sobra ni una coma. No, o sea, es que esto justifica todo perfectamente. Sí, estuvimos con el texto, de hecho, y lo del tamaño también. Claro, de cara al diseñador, el diseñador quiere también hacerlo armónico, ¿no? Y ya pasar de una página a dos, por ejemplo, para meter textos largos, ya te cargas el diseño porque y cortar textos también, bueno, te puedes cargar historias. Poner la letra más grande, un poquito más grande se podría haber puesto, pero entonces ya nos hubiera cabido algún texto. Pero es que ya no te cabe, claro. A mí demasiado grande no me apetecía porque también quería darle un carácter como al texto del libro antiguo, de como hasta un poco de Biblia. Sí, porque luego si lo combinas con el tema del terciopelo, de que sea negro, el propio tamaño del libro también, o sea, todo. Es un libro que es muy redondo, Gorka, a pesar de los pequeños peros, porque es muy coherente y no es nada fácil hacer cosas coherentes, sobre todo cuando mezclas tantas cosas como has mezclado tú. Y para mí están muy bien mezcladas y encima me alegra que hayas dicho antes que todo esto te salió muy natural, porque yo creo que el hecho de que te saliera natural, pues lo de meter los textos y todo esto, se percibe cuando tú ves ese libro, ¿no? Porque ves otros libros y se nota que está como más forzado y tal, pero sin embargo este es un libro que es muy coherente, muy natural, muy intuitivo y eso se nota también para el que lo ve y es una gozada. O sea, a mí por eso me emocionó tu libro, aparte porque las fotografías me encantan y me encanta cómo está contado. Pero es que me parece que es un libro muy redondo. O sea, no te estoy haciendo la pelota, ¿eh? O sea, de verdad te digo que me parece que es un libro muy Bueno, ya has redondo. dicho que la letra es pequeña, vamos bien. El terciopelo, ya vamos, el terciopelo, tiquití, pero bueno, que todo se justifica. A todo se le puede sacar un pelo, pero... Y es verdad que la letra es pequeña, o sea, es pequeña, es una letra que igual tienes que hacer un pequeño, si no ves bien, un pequeño esfuerzo, ¿no? Pero también, bueno, a veces hay que hacer un sacrificio de una cosa por otra. Pero se lee bien, ¿eh? Porque sí que es verdad que, bueno, siempre hay unas buenas gafas, te las pones y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que además es que no sobra nada, que es lo que dice Leire, ¿no? Porque cada capítulo, por decir de alguna manera, eso, ¿no? Relaciona a una persona del presente que ha estado en la casa con alguien del pasado, ¿no? Y claro, es que es muy difícil renunciar a parte de algo para que no se justifique, por decir de alguna manera, ¿no? Y al final también es un poquito lo que comentábamos en el off the record antes de empezar a grabar, en los previos. En los previos, que hemos tenido un previo ahí muy interesante. Bueno, que era como el dedicarnos ese tiempo, ¿no? De parar. Porque igual también con la letra un poco más grande lo lees más rápido, pero esto te obliga a estar... Yo lo tengo entero subrayado, ¿eh? O sea, yo también. Es como, jo, qué bonito, qué redondo, bueno, más los post-it y todo esto, ¿no? Porque todo se justifica y encima cada capítulo está armado eso con bodegones, con retratos, mezclado con fotos de archivo, ¿no? Y con ese texto. Y eso es lo que, precisamente creo que es de lo que hablamos, ¿no? Que hace que sea un objeto muy redondo y muy justificado. Sí. A mí hay fotos que me flipan, ¿eh? Que por si la gente no se ha dado cuenta, nos encanta el libro Pegaso Enea y Pegaso Enea, vamos a explicar ya, Gorka, a estas alturas de la entrevista por qué se llama Pegaso Enea este libro, porque es que esa historia también es preciosa, es que todo lo que rodea el libro... Mira, hemos empezado la casa por el tejado. Sí, ¿por qué se llama el libro Pegaso Enea? Es que mira... buscando yo la foto, a ver. La verdad es que en mi familia el tema de las herencias, yo creo que hay una maldición con las herencias. En el libro se ve un poco también, porque también pasa con el tío de mis tíos. Sí. Yo creo que en este caso también esa casa podía haber sido mía, porque el tío que la tenía
éramos muy íntimos. Pero bueno, no fue así al final. Y yo creo que ha sido un regalo, casi me han hecho del otro lado me han hecho un regalo. Esta es la mejor herencia que puedo tener. Sí. O sea, fue un regalo y todo fue encajando de una manera tan natural y tan fácil. O sea, de hecho, me he pegado 1 año y pico currando el libro con Miguel Ayesa, con el diseñador, y ha sido muy intenso. Los últimos meses solo pensaba en el libro. Pero terminé de hacer el libro y le dije a mi novia, Maía, le dije, tengo la sensación de que el libro lo ha hecho otro Gorka. O sea, es como de repente una disociación y de no sentir nada de peso del proceso. O sea, como de repente decir, hostia, tengo una joya aquí que parece que me la han dado. O sea, sí, eso que decías tú de que sea natural es porque realmente es como si hubiera abierto las puertas a algo más que, ¿sabes? Y le hubiera puesto orden y hemos hecho un trabajo de diseño y de dejar mucho tiempo, lo que decíamos, de dejar mucho espacio para poder hacerlo. Hemos diseñado muy despacio y la edición de las fotos y todo ha sido muy lento. Hay una cosa que tú dices, ahora que estabas hablando, ¿no? Que decías que los espíritus, ¿no? Parecía que estaban ahí en esa casa y que habían acompañado al proceso, ¿no? Se ha producido ahí algo místico y que también hay que tener una sensibilidad especial, y creo que tú la tienes. Bueno, es que, a ver, como digo en el libro, en mi casa hay un linaje de curanderas y de... Entonces, yo también no es ajeno, yo lo he vivido desde pequeño. O sea, mi novia se dedica a eso también, es medium. O sea, sí. Para nosotros es algo natural. O sea, sí. Y luego, eso siempre ha estado ahí. Bueno, era una familia, la de mi abuela, que tenía médicos y curanderas. O sea, no sé por dónde... Qué curioso, ¿eh? Las dos vertientes. Sí, las dos vertientes. Pero es que luego me dijo mi madre, me decía que no era tan raro. O sea, en aquella época se llevaba más natural el uso de las curanderas por los médicos que ahora. O sea, había de hecho, en el libro dices que muchas veces los médicos eran los que enviaban a la gente donde las curanderas también, ¿no? Cuando tenían una cosa que ellos no controlaban o que ellas eran expertas, se lo mandaban. Y, de hecho, las orguiñas son las que traían a los niños al mundo. Era más natural que ahora. Ahora, yo creo que se volverá a unir todo, porque al final renunciar a sabidurías por puro orgullo de cualquiera de las partes es una estupidez. Cuanta más información tengas para algo, mejor. Yo creo que llegará un momento en que se vuelva a unir todo. Yeah. Yo creo que el cuadro que tienes ahí atrás es de Maya, ¿no? Es de tu chica. Es que yo he estado revisando también, bueno, estaba ahí hablando un poquito con ella para sacar información. Pero bueno, trampa. Sí, porque encima también conocida con Ainhoa Resano. Bueno, al final esto se acaba convirtiendo en un mini mundo, ¿no? Y me ha recordado un montón al trabajo de Hilma af Klint, simplemente viéndolo. Y luego cuando me he metido en su web y he empezado a leer, digo, claro, es que todo se justifica. Digo, claro, es que hay una cosa muy potente al lado. O sea, que yo no os conozco, pero creo que antes o después os teníais que encontrar, porque contando tu historia de curanderas, de no sé qué, y de repente que ella sea así, y que por lo poco que hablo con ello la intuyo una tía muy interesante y muy, muy sensible también, creo que es el combo perfecto. Sí, Maía, ya veréis en unos años su nombre... sonará por muchos sitios. Acordaros de su nombre, pero di con el apellido. ¿Cómo era? Maya. Espera, que es que yo me lo he apuntado. Ameabe. Eso es. Maya Ameabe. La ilustración de la portada es de ella. Ese precioso Pegaso que es ya un poco la puerta de entrada a ese mundo y luego se ve aquí también. de la casa y de la propia historia. Pero cuenta por qué, porque es muy curioso además porque la casa y el libro después se llama Pegaso Enea. Estamos enseñando. Ese dibujo de ahí es justo la pared que queda encima de la cocina económica, de la cocina de leña. Entonces, vimos ahí un caballo atravesado por un rayo, ¿no? Se puede ver el dibujo, ¿no? Son unas grietas, digo, para la gente que nos escucha, unas grietas en la pintura que parecen hacer un dibujo de un caballo al lado, que parece un Pegaso, ¿no? Es como si la casa hubiera dibujado de forma poética un caballo y mi amiga Miriam rebautizó la casa como Pegasonea. Que significa en euskera la casa de Pegaso. Casa de Pegaso. Y a partir de ahí le llamamos Pegasonea y ya no le llamamos Casa Jurico, que de alguna manera era apropiarnos también de la casa y de nuestra idea de casa, ¿no? Porque Casa Jurico tiene unas connotaciones de otra época. Sí. Y esto, como el otro día me hice una entrevista, también la idea de una nueva familia, ¿no? La familia de tus amigos, que es otra familia elegida. Entonces era como rebautizarla y de una forma que era más acorde con nuestra idea, ¿no?
A mí me ha encantado cuando leía los textos y todo esto, toda la gente que nombrabas, ¿no? O sea, era como, ay, pues esto se ha ido aquí. Pues eso, mire, Niza de Tulsa, el chico que ha tocado también con el Columpio Asesino, que ahora no me acuerdo, me lo tengo Cabeza apuntado. Fuego. Eso, Cabeza Fuego, que en los últimos conciertos del Columpio ha estado él con ellos, yo tengo que verlo en dos, eso es. Y luego después, una sorpresa que te tengo preparada, que antes en el previo hemos justo visto una foto, dice, esto es de la ilustradora Leire Urbet. Me ha avisado, Y yo he voy a hacer dicho, esto. me voy a traer una cosa, estoy enseñando una cazadora vaquera, porque me gusta mucho lo que hace ella. Yo le compré un parche. A ver, Claro. eso sé que lo suelta. Pues yo que sé, igual hace 3 años o así, no recuerdo. Porque Con me el la calor quería que poner, hace. con el calor que hace, esto tiene mérito. Se está poniendo. Y me la quería poner en la cazadora. Esta cazadora de mi hermana, pues eso, pues de cuando salía ella, pues en los 90, a principios de los 90. Y tengo la típica cazadora que parece ahora como de segunda mano de moda. Y yo le puse aquí el parche de Leire Urbelt. O sea, Claro. y dije, ¿Sabes? ¡ay! Qué casualidad, ¿eh? O sea, esos parches son los que hicimos las fotos en la casa. ¡Anda! Sí. Me encanta, Gorka. Quedamos para hacer las fotos de eso, porque son 2 parches que son complementarios. Sí. Sí. Y quedamos para hacer una sesión de fotos con Leire y con Galina, que Galina es una bailarina colombiana que también es una pedazo de bailarina. Y entonces quedamos para hacer una sesión de fotos con esos parches y de ahí fuimos a la casa y estuvimos ese fin de semana ahí. O sea, que tiene que ver mucho con... Pues mira qué maravilla. Y la foto en cuestión, porque antes ha estado aquí la sobrina de Leire, que le flipaba el libro de Gorka y queríamos enseñarla. Es una gran fan de Mazofet. esta mañana de Gorka. Entonces justo ha enseñado ella que le gustaba la foto esta del arco iris y demás, y he dicho, ¡buah, qué bien va a quedar hoy lo de Leire! Vamos, o sea que aquí reivindicando todos los palos, ilustración, música, y fíjate qué maravilla de cosas se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio que tú que haces en el libro es que no hay fotos de todo el mundo que pasó por la casa, ¿no? Por ejemplo, de Leire tenía algunas fotos, pero las fotos pues no eran las fotos que estén bien trabajadas, porque no estaba eso, estábamos haciéndole fotos a Galina, y que era la modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues te da rabia luego, ¿no? Pero luego dices, todo se puede solucionar, ¿no? Y claro, el arcoíris y las botas son Leire, porque el Leire tiene mucho que ver también con, ahora está en Estados Unidos, está en Reno, esas botas son suyas, el arcoíris también es suyo, es como sus objetos que la identifican. Y así ha sido también el proceso también de desapegarme de muchas fotografías que no iban en consonancia con la poesía, ¿no? Y qué importante es eso, saber desapegarse. Fíjate, yo ahora os voy a sacar un poco del tema musical, porque... Pues de este momento de emoción, no, porque a mí también ayer me pasó una cosa muy curiosa, volviendo a tu libro, cosa que no me había pasado, no sé por qué, ahora me extraña mucho en la primera lectura, y es que estaba viendo el libro y es esa presencia constante de la casa, más como atmósfera que como lugar físico. Y fíjate que me llevó a 2 películas, porque hay en el cine también películas donde las casas son casi un personaje más de la película, más que un marco donde sucede la acción, ¿no? La película Rebeca, que también es una novela de Daphne du Maurier, y sobre todo a la primera frase de esa novela, que es «Anoche soñé que volvía a Manderley». Y fíjate que me pareció que para este libro, que la gente que visita Pegaso Enea visitaba Pegaso Enea y volvía a Pegaso Enea, o sea, dije, esa frase me lleva un poco de, yo quitaría Manderley y pondría Pegaso Enea. Anoche soñé que volvía a Pegaso Enea. Y luego hay otra película que a mí, Inma lo sabe, que a mí me flipa mucho y me encanta incluso visualmente, que es Los Otros, de Alejandro Amenábar, que la estética de esa película recuerda a muchas de tus fotos, ese uso de la luz, esas sombras, esa penumbra, ese misterio. Además, ellos tienen fotosensibilidad en teoría, ¿no? O sea... Sí. Los críos, eso, tienen fotosensibilidad. Bueno, luego el tema que hay detrás es otro tema. Bueno, que están muertos. A ver, yo ahora no sé cuántos años después no voy a hacer spoiler a nadie, los otros. Pero bueno, que también está unido con Pegaso Enea, porque también había gente que había estado en la casa, había presencias, entonces también está bastante unido. Cuando has dicho antes, he pensado en los otros. Y luego, además, hay un capítulo que se llama eso, Juancho, Ana y los espíritus. Y ese capítulo, qué bien lo has hecho, Inma Barrio. Es que estoy muy metida, porque al leer eso, cuando estaba preparada, me vino a la cabeza la novela La Casa de los Espíritus, o sea, de Isabel Allende. O sea, otra casa donde...
donde, fíjate, ¿ves? Donde pasan muchísimas cosas y donde además esa presencia de espíritus, pero yo decía que la frase que yo me quedo siempre de Los Otros, la película de Amenábar, tiene una frase que dice Nicole Kidman, que a mí me parece súper fotográfica y siempre la suelo recordar, incluso en alguna masterclass que he dado también la he soltado. Ella llega un momento que dice, en esta casa lo único que se mueve es la luz, pero la luz lo cambia todo. Y a mí me llevaba un poco a tus bodegones, que quería hablar de ellos, esos maravillosos bodegones que tú haces con las cosas que vais dejando un poco también, a veces conscientemente, pero otras veces inconscientemente, de cosas que dejáis ahí cerca de las ventanas donde entra esa luz mágica de ese lugar en Orbaizeta. Y son bodegones, además, Voy enseñando, ¿eh? Es que me parecen preciosos, Gorka. O sea, los colores, la luz, todo me parece precioso, porque parecen cuadros esos bodegones. Sí, de hecho, cuando los ponía, a veces cuando exponía o la gente pensaba que era un cuadro y metía el dedo ahí para tocar, porque claro, ¿Sí? siempre los he impreso sobre papel algodón mate. Entonces, claro, parece mucho más pictórico todavía. Sí. Aterciopelados, ¿no? Sí. ¿Qué puedes hilar ahora? Sí, sí. Porque es un libro muy pictórico, porque antes Inma lo ha dicho así un poco pasando de puntillas, pero hay también varias fotos que recuerdan a un cuadro famosísimo. Ah, sí, lo tengo yo también. Mira, de eso no hemos hablado. Ofelia. Ah, no, pues ese No, no yo era. iba por lo de Ofelia. Ofelia, Vermeer también. Bueno, perdona, y este de Dalí. Sí, el de la chica en la ventana de Dalí. En la ventana de Dalí. Eso es Dalí. Sí. Es que es un libro, porque es que a mí esos guiños además y están muy bien introducidos. Sí. O sea, a mí esos guiños me di más cuenta en esa segunda lectura que hice ayer. O sea, en la primera lectura también porque vas buscando otras cosas, pero es muy curioso. O sea, cómo... Yo creo que es un libro al que se puede volver muchas veces. Sí, además, como tienes diferentes capas de lectura, no puedes hacerlo. Hay gente que lo primero lo hace fotográficamente, luego incorpora el texto y luego también tienes los códigos QR si quieres viajar Eso fuera es. del libro. Te iba a preguntar por eso. Ay, eso me lo he mirado yo todo. Yo que soy muy friki, como encima te gusta la música. En algún libro he visto algo parecido, pero al final incluye una serie de códigos QR que son un poco complementarios también a lo que es la historia que te va contando el libro, ¿no? Eso como, ¿a quién se le ocurrió y cómo y por qué, de repente? Es que, claro, esto vino también por el defecto de Instagram de etiquetar. Cuando hice las historias en Instagram, yo etiquetaba a todos los que hablaba en la historia para que la gente fuera a sus perfiles y complementara la historia, ¿no? Entonces, en formato libro, como no existe eso, decidí meter los códigos QR, que es una opción, claro, no los quería meter en medio del capítulo del texto porque a nivel de diseño es un horror. Entonces, lo de meter superíndices como en los libros antiguos, que siempre aparecen superíndices y luego abajo un texto que hace relación, Sí. en esta ocasión iba a ser un superíndice que la gente no iba a saber de qué iba, pero claro, al llegar al final del libro te lo explica y vuelves a leerlo otra vez. Y también es la idea de no desvelar todo desde el principio y que haya una segunda o tercera o cuarta lectura. Sí. Y luego los vídeos, ¿no? Yo he sacado 2 frases del vídeo de Ovidio, que es que me gusta mucho la letra y tal, ¿no? Y pone, hay un árbol ahí llorándole. Y luego al final terminas diciendo, ¿no? Hay un árbol ahí esperándome. Joder, me ha parecido tan bonito. Sí, es que mi tío Ovidio sus cenizas están en un árbol, en un roble, en el campo donde él tenía los caballos y todo, y donde quería hacer una ermita, la ermita de San Roque, que siempre decía, quiero hacer una ermita ahí. Nunca se hizo, pues ahí hay un roble y están sus cenizas y la idea de que siempre hay un árbol que nos está esperando a todos, ¿no? Pues me ha parecido súper bonito, es que yo me lo he visto todo. Sí. Además que, yo qué sé, para mí los árboles y los caballos es como... Sí, y son también presencias constantes en el libro, porque el libro, cuando hemos hablado de dónde viene el nombre Pegaso Enea, una de las primeras fotos también es de un caballo blanco, que creo que te lo encuentras ya, porque vamos a hacer también aquí un poco spoiler, porque es parte del encanto también de esto. La casa al final se quema. Sí. Y es también un poco... Se quema parcialmente, no entera, porque avisaron a los bomberos, los vecinos, fue justo claro, fue en estas fechas, porque era San Juan, las fiestas de Orbaizeta. Y entonces llaman y consiguen apagar el incendio y solo se quema la cocina, que claro, era nuestro centro, y parte de la entrada y un poco del tejado. Entonces, claro, está todo calcinado, todo negro cuando entramos
meses después a verlo. Esta Y foto el que estamos viendo, que es de la cocina calcinada, es muy curiosa esta foto porque es un poco el resumen de lo que son las cubiertas y la portada, Sí, ¿no? Porque se sí, ve sí. todo negro y Sí. se ve ese dorado, El ahí dorado de la nevera, ¿no? de la nevera. La ¿es eso? resistencia de la nevera. De la claro. resistencia de la nevera. Es un frigorífico que al fundirse echó sí. la esponja blanca Eso y, es. y la luz dorada del sol tiñó la... Es muy curioso, es muy curioso. Habría una espiga dorada por el sol. Pero esas son todas cosas que gracias a una edición lenta las vas hilando, las vas cosiendo. Porque si lo haces muy rápido no consigues hacer algo. Sí, porque te quedas en otras capas. Sí. Hace falta esperar. Sí. Y fíjate que eso es el final, ¿no? O sea, no Sí. tienes las portadas, no tienes nada. Ya. Luego que no es que sea, porque hemos dicho, no, las fotos son, o sea, de ejecución y de composición son maravillosas. A mí me recuerdan, el otro día comentaba, además cuando me enseñó a leer el libro, ¿no? Es que Digo, esto- mira, es que es una mezcla de dos que a mí me gustan mucho, de Adra Payón, al que adoro y admiro. De Lumes, que le de tenemos Lumes, aquí también. sí, y a Bego Antón, Que también ha estado. que también ha estado, y me parece una mezcla de Y ellos trabaja dos. mucho esos universos mágicos Eso es. en su estilo y a su manera, ¿eh? Eso es, y me parece, mira, por ejemplo, estas dos, ¿no? Que me han salido así ahora. Esto, por ejemplo, es muy adrapayón, ¿no? Además, Sí. cocina, el interior, la gente, el tiempo, los reposos, las conversaciones, que además es que bueno, es que conocerle a Adra es no quererle, es adorarle. Y luego, por ejemplo, pues los bodegones, ¿no? Que se pueden asociar un poco más como a Bego Antón. Bueno, estos eran el río o algo así, ¿no? Esta foto No, me flipa. eso es un caldo casero de allá. Es un caldo y río, no es un río. Pues fíjate, es una cebolla roja, ahora que lo veo. ¿Ves? Pero Sí, si no sí, me lo sí. dices, para mí es, pues te has ido a hacer las fotos al río de Ofelia Claro, y había estas Me met- flores. O sea, yo me monto la peli. Me metí tanto en la cazuela que al final es como, sí, puede parecer una vegetación Sí. flotante, ¿no? De un río. Convertiste el caldo en un universo. Sí. Orca. Sí, sí. Bueno, pero por ejemplo, tú Este hiciste es- un bodegón tipo Este Vega. me encanta. Pero bueno. Sí. Precioso. Y luego en Y el. luego los paisajes, que también son. Y luego muy- también eso combina blanco y negro, que son las fotografías más de archivo, aunque esta no, esta que hemos visto No, de esta la no. nieve, esa la has hecho tú igual, ¿no? En blanco y negro directamente, esta no es de archivo. Yo creo que esto es en color. A ver. Es que no es blanco y negro, es color. Ah, es color. Sí, Es sí, color. sí. Vale. Sí, Aquí el ojo de lo- la friki. Combina el blanco y negro Lo y que el pasa color. lo que pasa es que puede parecer blanco y negro porque, claro, es un paisaje nevado Claro. que también a la hora de imprimiendo a veces se pierden, ya sabéis, Sí. se pierden a veces Mm. matices de Ujú. bueno, Y luego, tiene un bueno. tono- la original tiene un tono un poco más parduzco, pero claro, es muy sutil. Sí, Mm. sí. Luego, bueno, fotos de archivo como estas, por ejemplo. A mí me Sí. maravillan este tipo de fotos porque la gente, las poses de la gente, o sea, igual Es una decís, pasada. jo, qué tiquismiquis, Leire, pero sí que es verdad que la gente cuando no estaba tan familiarizada con la cámara se posaba de otra forma. Entonces, Era una gozada porque se honraba mucho más la fotografía Eso es. y también quien sacaba fotos tenía más cuidado de cómo encuadraba y cómo hacía todo, lo pensaba más, porque cualquier foto que ves de aficionado de antes podía estar en una galería casi todas hoy. porque hacer una foto era un acontecimiento, ahora hacer una foto es algo que hacemos prácticamente todos los días, y entonces hacer una foto era, te vestías para eso, buscabas el sitio, era todo un ritual mucho más también reflexivo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también se queda plasmado en... Mira, voy a hacer bueno, me voy a salir un poco de guión, pero bueno. Tú Hay sal. una canción de Rigoberta Bandini, del último disco de Jesucristo Superstar, pues que está hablando, ¿no? Como de qué pesado, no sé qué, no sé cuántos, y dice, para de hacer fotos. No es más que un puto pastel de frutos rojos. Como diciendo, ya vale, ¿no? Claro. Es que es tan buena, soy tan fan. Sí, Recomiendo desde aquí. sí. Sí, es que es verdad que bueno, tiene muchas gracias sus letras, sí. Que sí, que queremos capturarlo todo, ¿no? Con imagen. Es tan Sí. fácil. Eso Sí. una vez hice un taller con JH Hestrom Sí. y nos dijo, hace muchos años, pues 15 años o más, y dijo, mira, a ver, esto me dijo a mí un profesor, es el arte de los vagos, la fotografía, porque solo hay que apretar un botón. Así que todo lo demás, curraoslo mucho, y todo lo Qué demás bueno. podéis hacer. Tienes Pero todo lo razón. demás, trabajar la mirada, Mm. todo, o sea, incluso lo que leéis, dónde ¿Tú qué estáis. referentes tienes, Qué bonito Gorka, consejo, me ha en gustado. fotografía? Pues tampoco, mira, es que me pasa con todo, que tampoco es que no soy muy, no puedo abarcar mucho, me cuesta abarcar
De hecho, a través de vosotras he conocido más fotografía que en los últimos 15 años. Oye, Sí, pues qué porque, bien. Pues qué orgullo, la verdad, qué porque gustazo. sí, tiendo a aislarme también Sí. y a no poder digerir muchas cosas a la vez. Entonces, pues, a mí Nan Goldin me marcó mucho, por ejemplo. Yo cuando estaba estudiando en Madrid vi una exposición de ella en Casa de Vacas y me flipó. O sea, además, esa fotografía tan espontánea de Nan Goldin que mucha gente al principio la criticaba porque le parecía como poco trabajada. Y yo vi la exposición y dije, esta tía es una psicópata de ampliando fotos y todo, o sea, porque me parecía que estaba todo muy bien, o sea, Ujú. y tenía fotos también en formato grande y tal, de naturaleza que también me encantaron, como sacaba la naturaleza también. Y a partir de ahí, bueno, pues hay mucha gente y ahora con Instagram mucho más, porque veo a más gente, visualizo a más gente. Últimamente Lisa Sorgini, por ejemplo, me Sí. gusta mucho Sí. también que Mm. hace. Ujú. Pero también tengo muy mala memoria con los nombres. O sea, A mí me pasa, la gente no me cree, pero a mí también me pasa. Mm. sí, o sea, lo siento, pero me pasa un mogollón. Sí. Pero hay mucha gente que hace cosas maravillosas y ahora bueno, tienes acceso a mucha gente. Mm. Pero yo creo que también cuando estás haciendo algo creativo, yo no me puedo alimentar tanto de ver cosas de otra gente. O sea, necesito alimentarme de otras cosas. Sí. Ujú. De ir al río, de comer cosas ricas, de estar con gente, igual de leer. Ujú. Y tampoco es que lea mucho, porque yo leo muy lento, pero un libro que me lea puede tardar un año, Ujú. puede tardar menos también, pero es que se me mete tanto el libro dentro Claro. que mi vida cambia. O sea, yo veo el mundo a través de ese libro todo ese tiempo. O Y eso sea, al final por te lo ejemplo, el llevas último que me leí siempre, así, te lo llevas en la mochila y luego también eso suelen decir muchos afecta a fotógrafos todo. y fotógrafas, es verdad, y luego eso sale en la mirada y sale en las Claro, claro. fotos. Eso Sí, es. sí. Para ti, Gorka, la fotografía es que tengo otro chivato por ahí, que es amigo tuyo, que es Javi Bejarano Jauna, Sí, sí, sí. el que nos edita los Que también es vídeos músico y... y fotógrafo. También, también. Eso es, que sé que tienes muy buena relación con él, que habéis tocado juntos, que también cuando va a Pamplona pasa por ahí por tu casa y tal. Y le dije, jo, ¿qué crees que le puedo preguntar y tal? Y me dice, pues tú háblale, porque él la fotografía la trabaja, es que me he acordado cuenta de lo de Nan Goldin, ¿no? Que para ella también fue como una vía así, ¿no? Que tú también la fotografía la entiendes como algo asociado como de sanación, ¿no? Como de que va un punto más allá, Sí, sí, que sí. sirve como para canalizar De hecho, yo tu creo que con mundo. cada fotolibro me ha ahorrado bastante terapia. No toda, pero bastante. Sí, sí, sí. En el primero que hice, que fue más experimental, el de Brecha, ahí trabajé el tema de las relaciones pasionales y para mí o sea, después de ese libro, mi vida cambió. Quiero decir, ha Mm. habido algo. Es Ujú. duro. Y trabajar con archivos es muy duro porque tienes que revisar cosas hacia atrás y eso es un proceso de revisión, es casi psicoanálisis. Ujú. Entonces hay un proceso de análisis a través de la imagen de emociones que obviamente o sea, o te mata o te ayuda a salir de ahí, Ujú. porque tienes que procesar las cosas. Y además con una distancia que te da una perspectiva diferente. Y en el Claro. caso de la familia, del archivo familiar, me ha servido para ver cómo los patrones familiares, por qué mi abuela era de una manera, por qué todos eran así también, porque habían vivido algo muy, muy duro. Entonces, entiendes las cosas mejor. Y te entiendes a ti también, porque has heredado cosas de Mm. vida familiar. Entonces sí que ayuda a sanar. Yo creo que en general a todo el mundo, porque cada fotógrafo o fotógrafa que ves, ya sabéis, o sea, siempre nos reflejamos a nosotros. O Ujú. sea, en verdad, por mucho que hagas fotos de pimientos, el pimiento eres tú. Todos somos un pequeño Weston. Poner un poco, vamos a ir acabando también, ¿eh? Pero para Sí. poner un poco el toque de humor que a mí me hizo mucha gracia y es que por esa casa pasó tanta gente y luego esa casa tenía un guardián muy Ay, especial. es verdad. ¿No, Gorka? Eso, por ejemplo, en el libro no aparece porque sacaba un poco del tono de poesía, pero sí, era un Brad Pitt que nos regaló un amigo que tiene una zapatería aquí, Alejandro, que le gustan mucho esas cosas. Y era un Brad Pitt tamaño natural, vestido de blanco, que además, aquí, por ejemplo, cuando era San Fermín le ponían pañuelo y me quedaba muy bien en la tienda. Nos lo regaló y nos lo subimos a la casa.
Entonces, claro, estuvo siempre con nosotros casi todo el tiempo. Y le ponía, Miriam, por ejemplo, le ponía sombreros, fulares. Y luego cuando nos íbamos, igual entre semana que nos volvíamos a Pamplona, lo dejábamos en la ventana. Eso es muy de pueblo, ¿no? El visillo. Sí. Dejábamos la cortina un poco recogida y le poníamos ahí. Y entonces estaba vigilando la calle desde casa. Y la gente lo veía ahí y alguna me dijo, oye, muy bien el Brad Pitt, que está en vuestra casa. Claro, y de lejos te va. A ver, yo me olvidaba de que estaba en casa. Parecía de verdad. No, cuando volvía, me pegaban unos sustos. O sea, me veía en el pasillo y era como, joder. Sí. O sea, Joder, ya te digo. Sí. Pues bueno, hemos dicho también así un poco de refilón que Gorka también es músico. Y entonces queríamos acabar esta entrevista con un poquito de música. Gorka. Muy bien. ¿Nos Sí, tocas algo así? Sí. Pues tiene un grupo Gorka que se llama Brecha. Que es Sí. como su primer fotolibro, que también se llama Brecha. Y lo podéis ver en la web también. Y lo podéis en ver los vídeos. en la web también. Así que vamos a terminar esta entrevista con... Pues musicalmente hablando. Musicalmente hablando, con un poco de música, Gorka. ¿Le damos un poquito? Sí, además voy a tocar una canción que tiene que ver mucho con el Valle de Ezcoa. De hecho, se llama El Valle de Ezcoa. Sí. Que la compuse justo en esa época que estaba en la casa cuando la pandemia. Porque en el pueblo de mi madre, que está al lado, Orbara, hay casi más gatos que habitantes ya. Ah, sí. Está muy despoblado el pueblo y los gatos están ganando terreno. Un clásico. Entonces, en la pandemia, que era el mes de los gatos, estaban a tope. O sea, parecía que a lo mejor no salía a la noche a la calle porque dominaban todo. Qué horror, buf, yo lo pasaría fatal. ¿Sí, no te gustan? Tengo un trauma yo con los gatos. Yo soy muy gatera, es muy animalera. No, perros todos, pero gatos, bueno, eso es una pelea en mi casa no resuelta. Sí resuelta, no va a entrar, pero... A ver, va a coger la guitarra, Gorka. Siempre te lanzas a los brazos del león. Es comprensible, él es grande, es el mejor. El amor y el temor tienen mucha armonía. Creo que ya he caminado bastante hoy a tu lado. Dame el día libre que me quiero echar un trago. El espíritu de Juana de Albret desliza entre los árboles. Los maderistas quieren dar con él. Ayer comí migas de pasto que Sabino en su chabola cocinó. La niebla a su alrededor. Los buitres de Aiza se han despertado, salen volando de su cueva. Jamás has visto tan preciosa primavera. La romería va a comenzar. No hay que rezar a ninguna deidad. Eso los buitres ya se encargarán.
gatos maullando en la noche, más que habitantes, más que habitantes. Dime quién será el próximo alcalde. Gorka Beunza, muchísimas gracias. Una maravilla. Por haberte puesto frente al espejo, como decimos nosotras. Sí. Mira Y compren Pegasoenea, que esto es una joyita de este maravillosa. librazo, no solo por habernoslo regalado, que es un detallazo, pero solo por el hecho de haber hecho este fotolibro, Gorka. Muchas gracias. Las gracias porque nos has hecho disfrutar un montón. Y nosotras Pues, nos despedimos ya hasta el próximo episodio del espejo de Vivian y Francesca. Chao. Compren. Por favor.